Buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar juntos nuevamente, reunirnos como iglesia en este domingo para que podamos juntos alabar al Señor. Quiero invitarles a mandar un mensaje de saludo a sus hermanos que están en el chat en vivo en el canal de YouTube para que nosotros podamos saber que estamos conectados juntos como iglesia. También quiero animarle en este momento a disponer su corazón a alabar el nombre del Señor con la música y a escuchar su palabra para aprender de Él. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que Él sea el que nos guíe y abra nuestros corazones a su palabra. Oremos juntos. Señor, queremos darte las gracias en este momento por todo lo que haces por nosotros y por sostenernos hasta aquí, Señor. Gracias por este tiempo en que podemos alabar tu nombre con la música y cantos. Gracias porque podemos tener tu palabra, Señor, en la que podemos escucharte. Podemos reconocer quién tú eres, Señor, y saber qué es lo que tú deseas de nosotros. Te pedimos que tú abras nuestros corazones hoy a aprender, a estar atentos a tu palabra, Señor, y que podamos juntos como iglesia amarnos y mostrarnos ese amor, Señor, a través del servicio y de la enseñanza de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y quiero invitarles a que juntos como familia, donde estén en su casa, puedan alabar al Señor con esta canción. Eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. Vida eterna, refugio, roca firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. Paz encuentro en ti, escondedero fiel. Eterna roca eres tú, estoy completo en ti. Justificados por la fe, gracia eterna en ti. Ser mi refugio, eterno Dios, paz encontraré, eres tú, vida eterna, refugio, firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. Vida eterna, refugio, roca firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. Yo tenga vida en mí, a ti me postraré, en que edificaré mi ser. Tu nombre eterno eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios, vida eterna, refugio, firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú eres Dios. En aquella cruz mi refugio está, y cubierto estoy por tu gracia. En aquella cruz mi refugio está, y cubierto estoy por tu gracia. Eres tú, vida eterna, refugio, roca firme, salvación. Nuestra paz en ti se encuentra, solo tú
congregación, gratitud en tu pueblo, recibe hoy. Nueva vida hay en mi corazón y un deseo en la congregación de decirte mil gracias por tanta bondad. Te agradezco, Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco, Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Alegría hay en mi corazón, paz y gozo en la congregación, gratitud en tu pueblo, recibe hoy. Nueva vida hay en mi corazón y un deseo en la congregación de decirte mil gracias por tanta bondad. Te agradezco, Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco, Señor, te agradezco todo lo que has hecho tú por mí. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco, oh Señor. Muy buenos días, qué gozo es poder compartir con ustedes en esta mañana. Mi nombre es Héctor Funes y quiero presentarles a algunas personas y queremos compartir un poco de lo que estamos haciendo como iglesia. Hermanos, yo soy el pastor Sergio Gómez y quiero contarles de que desde el inicio de las restricciones que se establecieron a causa de la pandemia, tuvimos que cerrar nuestro local y como ustedes sabrán, no nos hemos podido reunir ahí ya por varios meses. Sin embargo, le damos gracias a Dios porque nos ha provisto de los medios digitales para poder continuar predicando la palabra de Dios. Buen día, hermanos. Mi nombre es Luis Alfredo Portillo y realmente que es para nosotros un gran gozo poder expresarles la forma en cómo Dios ha estado glorificándose a pesar de las circunstancias en que hemos estado. Hemos como grupos casa, grupos medianos, hemos estado viendo realmente la mano de Dios, cómo realmente nuestros grupos están creciendo a pesar de la situación en que nos encontramos. Saludos hermanos, mi nombre es Juan Carlos Ramos, yo soy estudiante de Central. Por la gracia del Señor estoy aprendiendo, que el Señor me está permitiendo una formación. Tengo mis hermanos de la iglesia que están contribuyendo también en esa formación. Y también por la gracia del Señor puedo estar sirviéndole, ser parte de la obra.
Queremos animarles en esta mañana a orar por nosotros como iglesia, que el Señor nos dé sabiduría y el ánimo para seguir haciendo el ministerio, para seguir compartiendo el evangelio, para seguir estando pendiente de nuestra iglesia en el crecimiento espiritual y en cada necesidad que tenga cada miembro de nuestra iglesia, y que como iglesia podamos proveer para esas necesidades. También queremos animarles a ustedes a poder seguir haciendo el ministerio, a poder seguir rindiéndose al Señor, y que el Señor pueda seguir usando nuestras iglesias para extender su reino, para poder seguir compartiendo el evangelio y poder seguir viendo personas llegar a los pies de Cristo, y que podamos seguir viendo nuestros hermanos creciendo espiritualmente para el Señor, rendidos a Él. Así que gracias por este tiempo que nos dieron para poder compartir con ustedes, y que el Señor les bendiga. Muy buenos días para todos. Es un gozo para la Iglesia Impacto de Tegucigalpa el poder compartir la bendición que Dios nos da para estar en comunión con nuestros hermanos de San Pedro Sula. Voy a compartir el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos de la Iglesia Impacto de San Pedro Sula. Oramos para pedirte que los bendigas con tu sabiduría, Señor, a todos los miembros de la iglesia, y especialmente a los pastores y líderes, para que les des bendición y ánimo para que puedan cuidar sus ovejas, y ya sea espiritual y físicamente, y como equipo puedan salir a buscar al perdido y venga a los pies de Jesucristo y sea salvo. Oramos también por que no nos desanimemos, porque como iglesia no nos estamos congregando en el edificio, sino que, Señor, por eso pensamos que estamos separados, pero con el corazón no estamos separados, sino que seguimos unidos. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en tu santo nombre. Amén. Nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas y nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído
has soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y venga tu justicia y tu paz, pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú, que por siempre es fiel, y quien sino tú denunció su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó las semillas. Señor, sino tú traspasado de amor. Edificó con sus manos la casa y plantó las semillas. Señor, sino tú traspasado de amor. Muy buenos días, amados hermanos. Para mí es de mucha alegría poder estar con ustedes esta mañana y queremos empezar poniendo este tiempo en las manos de Dios, así que acompáñenme a orar. Padre, venimos a ti, Señor, dando gracias por tu bondad y tu misericordia, pidiendo que esta mañana hables a nuestros corazones, Señor, que podamos ser animados, que podamos ser exhortados a vivir para ti, que nuestra fe pueda ser afirmada, Señor, y que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra y que seas tú obrando, Señor, en nuestra vida, llevándonos en una vida de obediencia y santidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy continuamos estudiando el libro de Tesalonicenses y hoy vamos a estar viendo, afirmando la fe de nuestros hermanos. Y déjame decirte que nosotros en nuestra vida cristiana vamos a experimentar muchas situaciones de dificultad. A veces esas dificultades van a venir porque estamos caminando para el Señor, porque estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero mi deseo es que esta enseñanza es, si tú te sientes desanimado, si tú te sientes afligido, que puedas poner tu confianza en la palabra de Dios, que puedas descansar en Dios, en un Dios fiel. Y que puedas por medio de esta enseñanza tener gozo en tu corazón, tener descanso en tu corazón. Saben, los momentos de angustia, los momentos de problemas, estos momentos de dificultad, no son para que los enfrentemos solos. Dios nos ha dejado una familia, esa familia son nuestros hermanos en la fe. ¿Y para qué los ha dejado? Para que nos cuidemos, para que nos exhortemos unos a otros, para que nos animemos. Especialmente cuando nuestro ánimo ha decaído a causa de la lucha que tenemos día a día, a causa de la oposición que viene por vivir nuestra fe, a causa de las luchas que vienen por las tentaciones o por el pecado, o porque Satanás está buscando atacarnos y frenar la obra del Señor. O como la situación que nosotros estamos viviendo hoy, que muchos de nosotros podemos caer en desánimo porque no estamos saliendo, porque no nos estamos viendo con los hermanos, porque no estamos saliendo a la iglesia y pudiéndonos reunir. Nuestros hermanos en la fe son más que amigos. Nuestros hermanos en la fe son un regalo que Dios nos ha dejado para acompañarnos en todo tiempo, especialmente en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de tribulación.
Nuestros hermanos son un pilar muy importante. Y déjame decirte que realmente no podemos vivir una vida cristiana solos. Nosotros necesitamos de la compañía de nuestros hermanos para que podamos caminar firmes en un peregrinaje que a veces va a tener obstáculos, que a veces va a tener tropiezos que van a ser difíciles de sobrellevar. Si hay algo que Dios hace constantemente en nuestra vida, es que Él nos está afirmando. Él está afirmando nuestra fe. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hace a través de su palabra, lo hace también a través del Espíritu Santo que nos ha dado, el Paracletos, el Consolador. Pero también Dios ha dejado a nuestros amados hermanos. Dios muchas veces nos consuela y nos afirma a través de nuestros hermanos. Y Dios ha puesto estos hermanos para que nos acompañen en nuestro caminar, para que nos afirmen en nuestra fe, para que nos exhorten, para que nos corrijan y muchas veces también hasta para que nos regañen. Justamente eso es lo que encontramos en este pasaje. Vemos a un Pablo que está con un profundo deseo de visitar a los tesalonicenses. Vemos a un Pablo que no solo tiene el propósito de hacer una visita social, sino que su deseo es venir donde ellos, afirmarlos en la fe, ver cómo está su vida espiritual, ver cómo está su caminar con Dios. Pablo no solo está queriendo venir de una manera superficial, sino que él quiere meterse en la vida de los tesalonicenses. Así que Pablo se ve en este tiempo como un amigo, como un hermano, como un padre o como una madre, como lo hemos visto en los versículos anteriores. ¿Qué es lo que él desea hacer? Afirmar a los tesalonicenses en el caminar con Dios, afirmar a los tesalonicenses en su fe. Y esto es lo que nosotros llamamos discipulado. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es acompañar, es caminar junto con un hermano, es ir con ellos, ayudándolos, que ellos puedan ir creciendo en su fe, es ir ayudándolos cuando ellos tienen luchas y dificultades, y con el propósito de afirmarlos, que ellos puedan crecer y puedan llegar a ser cristianos maduros que más adelante puedan reproducir esta obra. Ese ejemplo también nos lo dio el Señor Jesús. El Señor Jesús caminó con sus discípulos por varios años, les enseñó, los moldeó para que después ellos siguieran haciendo la gran comisión de llevar la palabra de Dios. Pero también la idea que vamos a ver en este pasaje es que el discipulado es como los padres enseñan a sus hijos, como los padres guían a sus hijos. ¿Qué hacen cuando los hijos están pequeños? Les enseñan a caminar, los niños se caen. ¿Y qué hace el padre? Los levanta y los anima a seguir caminando. ¿Y hasta dónde los padres acompañan a los hijos? Hasta que ellos llegan a un punto de madurez donde ya pueden tener cierta independencia. Pero siempre están ahí para apoyarlos y para animarlos en los momentos de desánimo. Así que yo titulé esta enseñanza Afirmando la fe de nuestros hermanos. ¿Y por qué lo hice así? Bueno, porque es necesario que nosotros seamos parte. ¿Qué significa afirmar a los hermanos en la fe? Necesitamos entender que nosotros necesitamos convertirnos y estar dispuestos a servir, a cuidar, a exhortar a los demás. Ese es parte del propósito que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes. Así como lo hizo Timoteo en este pasaje, siendo un hermano fiel. Timoteo mostró un interés verdadero por sus hermanos, mostró tiempo, dedicación, esfuerzo por amor a la obra del Señor y también por amor a los tesalonicenses. Así que el primer punto que vamos a ver es afirmando la fe de nuestros hermanos a través de la confirmación y exhortación en la fe. Así que voy a pedirles que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es importante, hermanos, que recordemos el contexto, los versículos anteriores que habíamos visto. Recuerden
que Pablo les ha expresado a los tesalonicenses su deseo de querer ir a verlos, su deseo de visitarlos. Pero aunque tenía un profundo deseo, también él les dice que Satanás ha sido estorbo y debido a esto él no ha podido ir. Pero les recuerda que están unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, están unidos en sus pensamientos. Ahora, este es el contexto. Ahí, bajo ese contexto es que Pablo dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo. Y hay algunos puntos bonitos e interesantes. El primero que quiero que veamos es que en el equipo, en Pablo, Silvano y Timoteo, había un sentimiento en común hacia estos hermanos de Tesalónica. Ellos todos dicen no pudiendo soportarlo más, no solo era Pablo, sino que eran todos, tenían ese mismo sentir. Recuerden que tanto Silvano y Timoteo habían estado en Tesalónica y habían sido parte de compartir el Evangelio. Y la idea acá es que ellos no aguantaban más la incertidumbre, ellos no aguantaban más el no tener noticias de estos hermanos. No sabían si estaban perseverando en la fe, no sabían si ellos estaban firmes o si estaban pasando luchas. Habían rumores, pero ellos no tenían esa certeza. La palabra que se usa acá en referencia a no soportarlo más nos da la idea de una carga. Cuando llevamos una carga y el peso se va haciendo más y más fuerte, llega un punto donde no soportamos más y nos derrumbamos. O también nos da la idea como cuando una manguera está bajo una presión muy fuerte y se va llenando, llega un punto donde esa presión estalla. Eso era lo que Pablo y Timoteo y Silvano sentían. Ellos ya no aguantaban esa necesidad de querer ver a los hermanos. Esta palabra acá que se usa, que no aguantaban más, también es usada en 1 Corintios 13:7, donde dice el amor es sufrido. Y la idea es que Pablo estaba sufriendo por poder ver a los hermanos de Tesalónica. Él tenía una carga por querer estar con ellos. Ese era su anhelo. Y déjame decirte, ese mismo anhelo debe ser el deseo que nosotros debemos tener hacia pasar tiempo con los hermanos. Otro punto que nosotros encontramos acá es que vemos que ellos estaban unidos y ellos toman una decisión en unidad, en común. Vemos que ellos dicen, acordamos quedarnos solos en Atenas. Fue algo que ellos habían hablado, fue algo que ellos habían discutido y habían llegado a esa decisión. Y esto es muy importante. Debemos recordar que para tomar decisiones debemos estar unidos. Y muchas veces que haya un mismo sentir es una muestra de confirmación del Espíritu Santo que está obrando en el equipo. También esto es bien importante porque muestra la madurez de los líderes y muestra el compromiso que tienen hacia la obra del Señor. ¿Cuál era la decisión que ellos estaban tomando? La decisión era enviar a Timoteo a los hermanos de Tesalónica con el propósito de confirmarlos y exhortarlos. En el capítulo 18 del libro de Hechos nos dice que Silvano y Timoteo más adelante volvieron de Macedonia donde Pablo, lo cual significa que Pablo había quedado un tiempo solo haciendo el ministerio. Algunos comentaristas sugieren que Timoteo había salido a visitar y a cuidar a los hermanos de Tesalónica y Silvano o Silas había salido a visitar otra iglesia en el área de Macedonia. Pero lo que vemos acá es el cuidado que debemos tener por los hermanos, el cuidado y el amor que debemos tener hacia la iglesia y hacia la obra del Señor. Y es bonito ver que ellos llevaban en su corazón a los tesalonicenses y que tenían el deseo, un anhelo profundo de poder verlos y de poder invertir más tiempo en sus vidas. Recuerden que el tiempo que había estado a Pablo y ellos había sido 3 meses, era un tiempo corto. Pero en ese tiempo ellos habían compartido el Evangelio y los habían afirmado hasta cierto punto en la fe. Ahora ellos querían seguirlos afirmando. Ellos los veían como hijos espirituales a los cuales que había que seguir apoyando en su crecimiento para que estuvieran firmes en la fe. Y ese debe ser nuestro deseo.
Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón hacia nuestros hermanos, que nosotros podamos ayudarlos a caminar, a que puedan estar firmes, a que puedan caminar en una relación con Dios donde puedan glorificar el nombre de Dios. Algo bonito también es que podemos ver acá el trato que tiene Pablo hacia Timoteo, y usa unas palabras que son especiales y es importante conocerlo. Primero se refiere a Timoteo como nuestro hermano, y esta frase refleja el cariño, el amor y la confianza que Pablo tenía en Timoteo, en su discípulo, en que había invertido ya varios días, varios tiempos. Nosotros vemos también de esta forma que nosotros debemos ser especiales con los hermanos. Debemos tratarlos de una manera cercana, con amor, como familia. La otra palabra es servidor de Dios, y la palabra aquí es diácono. Esto nos refleja y nos muestra el compromiso que Pablo veía en Timoteo, cómo le estaba entregado, cómo le estaba comprometido a servir al Señor y cómo le estaba comprometido con la obra de Dios. Pero también nos muestra que nosotros debemos vernos como siervos del Señor, que estemos comprometidos. Ellos no son nuestros siervos, son siervos de Dios. Y la otra palabra es colaborador nuestro, pero dice colaborador nuestro en el Evangelio. Esto muestra el enfoque del trabajo. Timoteo estaba enfocado en presentar el Evangelio, en discipular. Su enfoque estaba en el ministerio. No era que él estaba haciendo otras tareas, sino que él estaba enfocado en desarrollar el ministerio. Ahora, la palabra acá sugiere a alguien que trabaja a la par. Esto refleja que Timoteo era una persona que trabajaba muy arduamente en la obra del Señor y que trabajaba a la par de Pablo. Y qué bonito es que digan de ti, o que los demás se refieran a ti como alguien que trabaja firmemente y fielmente en el Evangelio. Qué bonito que puedan decir esto de nosotros. Así que Timoteo era una persona que ya había sido probada por Pablo, era alguien con un carácter firme, era una persona que ya había probado su obediencia y su servicio al Señor, era alguien que iba a hacer una buena labor con los tesalonicenses. Los iba a firmar y los iba a confirmar en el Evangelio. Pero algo muy interesante que nosotros podemos ver en este pasaje es cómo debe funcionar el ministerio. Primero vemos nuestra relación con los hermanos. No es solo una relación laboral, no solo es una relación social o una relación donde yo me considero superior porque yo soy el líder. No es así. Lo que vemos es que Pablo primeramente enfatiza su relación como hermano, segundo como siervos del Señor y tercero como colaboradores de la obra de Dios. Y esto es bonito porque nosotros debemos ver el ministerio como algo de familia, donde ayudamos y apoyamos a nuestros hermanos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la misión de Timoteo? Habían dos puntos principales. Uno era confirmarlos en la fe y el otro era exhortarles en la fe. Esta palabra que se refiere como confirmarlos es la idea de que él estaba siendo un supervisor, pero también conlleva la idea que él estaba buscando fijarlos, darles un cimiento firme en sus vidas en cuanto al Evangelio, en cuanto a su fe. Y también esta palabra nos muestra que él quería invertir tiempo en sus vidas, afianzándolos a través de la palabra de Dios, formando en ellos un carácter firme, un carácter que los llevara a mantenerse caminando con Dios y siguiendo el plan de Dios, firmes en el Evangelio. Y esto es bien importante porque ¿cómo afirmamos a nuestros hermanos en la fe? Tiene que ser a través de la palabra y a través del discipulado, caminando con ellos para ayudarlos a crecer. Pero también era exhortarles en la fe. Y esta palabra usada acá es paracaleo. De esta palabra surge el paracletos o consolador, que es usado para el Espíritu Santo. Timoteo había sido enviado para exhortarlos, para consolarlos, para acompañarlos. Paracaleo
significa llamar a la par. Y lleva esa idea de andar a la par con el que necesita consuelo, ánimo o exhortación. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros nos convertimos en compañeros, que vamos caminando junto a ellos. Es nuestra función discipularlos, cimentarlos en el Evangelio, que su doctrina esté firme, que su fe no falle, que su confianza cada día crezca más y más en el Señor. Pero también nuestra tarea es animarlos, consolarlos, exhortarlos, amonestarlos. Pero también sugiere la idea que nosotros nos gocemos cuando ellos tienen alegría y suframos cuando ellos tienen tristezas o dolor. ¿Por qué los tesalonicenses necesitaban esa confirmación, esa exhortación? Vamos a ir al versículo 3 al 5 de 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículos del 3 al 5 dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. El segundo punto, hermanos, que vamos a observar es que afirmamos la fe de nuestros hermanos a través del apoyo que nosotros les damos en tiempos de dificultad. Si hay algo importante como creyentes y hermanos en la fe, es que debemos apoyarnos cuando hay aflicciones en nuestra vida. ¿Qué necesitamos entender? Bueno, que los tesalonicenses estaban teniendo un tiempo de mucho sufrimiento, de mucha persecución. Esta persecución había venido a causa del Evangelio. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que los de su misma nación ahora los estaban persiguiendo, los estaban acechando y los estaban expulsando. La frase que nosotros vemos en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, viene ligada a lo que Timoteo iba a hacer, exhortarlos y confirmarlos. Nos da la idea de ayudarlos en esa dificultad que ellos estaban pasando y que esa dificultad no sirviera de tropiezo para su fe, que esa dificultad no los desanimara. Timoteo venía a ser un aliento para ellos. Ahora yo les pregunto, ¿qué sucede cuando un nuevo cristiano pasa dificultades a causa del Evangelio? Normalmente surgen muchas inquietudes, preguntas como: ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que antes no tenía estas luchas? ¿Por qué ahora tengo tantas luchas? ¿Por qué me han venido tantos problemas si estoy siendo obediente? El propósito de la venida de Timoteo era venir a traerles consuelo, venir a afirmarlos en su fe, venir a mostrarles que parte de la vida cristiana es padecer y sufrir, pero que en medio de estas situaciones nosotros debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia que estamos viviendo para el Señor, que estamos haciendo las cosas bien. Para Pablo esta era algo que estaba claro en la enseñanza. Él normalmente enseñaba, este era un punto bien importante. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Yo quiero decirles que 2 Timoteo se escribió aproximadamente 10 años más tarde, pero lo que quiero mostrar acá es que para Pablo estaba claro que llevar el Evangelio iba a traer sufrimiento. Versículo 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones, escuchen, que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
Si hay algo que Pablo conocía, era la persecución, el sufrimiento a causa de la predicación del Evangelio. El versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución, hermanos, viene como el resultado de vivir una vida piadosa. La persecución viene como resultado de seguir la doctrina y de predicar la sana doctrina. La persecución viene por comportarnos y por vivir como lo hizo Jesús. Hermano, si tú vives para Dios, yo quiero decirte, vas a enfrentar persecución en tu vida, vas a enfrentar rechazo, habrá oposición, pero lejos de asustarnos, lejos de desanimarnos, eso debe llenarnos de gozo, porque estamos sufriendo por amor al nombre de Dios, porque estamos sufriendo por amor al nombre de Cristo, y significa que estamos haciendo las cosas bien. En el versículo 3, Pablo les dice: y vosotros sabéis que para esto fuimos puestos. En otras versiones dice: y vosotros sabéis que para esto fuisteis destinados. ¿Qué significa? Que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, que debemos estar preparados y debemos entender que el sufrimiento va a venir, y especialmente va a venir cuando nosotros estemos testificando de Cristo. ¿Cuántas malas enseñanzas escuchamos hoy en día, de malas doctrinas que le dicen a las personas: confía en Cristo y todos tus problemas se van a acabar, entrega tu vida a Cristo y no vas a tener más angustia, más aflicción, porque somos los hijos del Rey? Qué enseñanza tan desastrosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas para estas personas? Estas personas desisten de su fe, se desaniman, se apartan de su fe. ¿Por qué? Porque no se les habló con la verdad, porque no se les enseñó el costo que implica vivir para Cristo. En el versículo 4 dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo mismo les compartió el Evangelio a los tesalonicenses. Él les mostró la gracia, Él les mostró el amor, Él les mostró la misericordia del Señor. Pero Pablo también les habló del costo. Les advirtió que seguir a Cristo iba a traer persecución, que había un precio que pagar, pero valía la pena. Esa palabra, predecíamos, se puede traducir como les advierto de antemano. Pablo les estaba diciendo: tengan por seguro que las aflicciones tarde o temprano van a venir. Las aflicciones tarde o temprano van a llegar a ustedes. Ahora, esta enseñanza no solo era de Pablo, esta también fue una enseñanza de Cristo a sus discípulos. Si me acompañan a Juan, al Evangelio de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 20 al 21, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y escuchen esto: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, esto es muy bonito, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, si continuamos un poquito adelante en los versículos 1 al 4 del capítulo 16, siempre en Juan, escuchen lo que el Señor dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, La idea acá era: les he dicho que va a venir persecución, para que no los agarre por sorpresa. Versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora
cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Escuchen el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, para cuando llegue el sufrimiento, cuando llegue la persecución, os acordéis de que ya os lo había dicho. Así que también el Señor Jesús nos enseña sobre que como hijos de Dios vamos a padecer. Volviendo al versículo 5 de Tesalonicenses, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hermanos, la preocupación de Pablo y la urgencia de verlos era para confirmar que ellos estuvieran caminando con Dios. Era para confirmar que Satanás no los hubiese estorbado. Ese por lo cual lo que nos muestra es que Pablo estaba seguro que la oposición iba a llegar. También sabía que la oposición muchas veces trae desánimo, especialmente a los nuevos creyentes. Así que por esa razón era el profundo deseo de Pablo estar con ellos, porque él deseaba afirmarlos. Pablo también sabía que Satanás usa la oposición como obstáculo para los creyentes. Él sabía que esa persecución que ellos estaban sufriendo, detrás de eso estaba Satanás, que él estaba impidiendo el crecimiento de estos hermanos y él buscaba destruir la obra de Dios. Al igual que ahora, hermanos, en este tiempo difícil que nosotros estamos pasando, Satanás tiene metidas sus manos ahí. Él está tratando de frenar la predicación, él está tratando de frenar nuestro crecimiento, él está tratando de frenar la obra de Dios, pero gracias a Dios que el plan de Dios y su obra no paran. Más estamos compartiendo el evangelio, más se está extendiendo la obra de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la aflicción? Debemos gozarnos, debemos seguir adelante, debemos cobrar ánimo y testificar más del evangelio. Recordemos que la persecución muestra que estamos haciendo las cosas bien y que estamos viviendo para Dios. El tercer elemento que vamos a ver esta mañana es que afirmamos la fe de nuestros hermanos a través de contemplar la obra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros vemos la vida de aquellas personas en las cuales hemos invertido tiempo y vemos que Dios está obrando en sus vidas, eso trae gozo, eso trae contentamiento. Y lo que vemos en esta parte es que hubo un contentamiento mutuo, tanto de los tesalonicenses como de Pablo y todo el equipo que acompañaba a Pablo. Cuando llegamos a este punto, vemos que esa larga espera de Pablo, esa incertidumbre de querer tener noticias de la fe de estos hermanos, se transforma y se convierte en un gozo muy grande. Un gozo que viene por ver la obra que Dios estaba haciendo en estos tesalonicenses. Y ambos cobran ánimo. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, al ver el interés que Pablo y Timoteo tenían por ellos, se llenan de alegría. Y ellos mencionan cómo los recordaban y también cómo tenían un anhelo grande de querer ver a Pablo y ver a Timoteo. Eso muestra que la obra que habían hecho Pablo había sido muy buena. Ellos tenían amor por sus hermanos también. Así que la visita de Timoteo también trajo mucho gozo a sus vidas. Pero la noticia del regreso de Timoteo también trajo mucha alegría en la vida de Pablo, porque él pudo ver que su trabajo no había sido en vano, que Dios estaba haciendo una obra en la vida de los tesalonicenses. Esto hizo que Pablo se gozara y que Pablo diera gloria a Dios. Veamos los versículos del 6 al 10. Dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor
y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué vemos acá? Vemos que Timoteo está volviendo con grandes noticias, con muy buenas noticias. Esas buenas noticias muestran la grandeza de Dios. Esas buenas noticias muestran cómo Dios está actuando y transformando la vida de los tesalonicenses. Y Timoteo destaca dos cosas que ha visto en ellos. Destaca la fe y destaca el amor. Escuchar esto trajo gran alegría a Pablo, pero también trajo seguridad, trajo descanso, trajo alivio, porque la fe y el amor de los tesalonicenses era una evidencia que su trabajo había tenido un fruto, que Dios estaba haciendo una obra en la vida de los tesalonicenses y que Satanás no había podido lograr su propósito, no había podido estorbar y derribar a los hermanos en Tesalónica. Pablo pudo constatar que ellos se mantenían fieles en la enseñanza de fe que habían recibido. Esto nos muestra a nosotros que la fe de una persona sí se puede ver. ¿Y cómo se puede ver esa fe? A través del amor, a través de su obediencia a la palabra de Dios, a través del servicio por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio del arrepentimiento que uno puede ver en las personas, cómo se apartan del pecado. Además, al ver a Timoteo, ellos reaccionaron con gran gozo, lo cual fue también de aliento para ellos, para los tesalonicenses, porque ellos tenían el mismo sentir, anhelaban también ver a Pablo. Ellos mencionan que lo recordaban con cariño, y la idea es que ellos tenían presente en su mente y su corazón lo que Pablo había hecho, que Pablo había llevado el evangelio, que Pablo los había llevado a conocer a Cristo, y ellos tenían el anhelo de volver a ver a Pablo y poder aprender de él y poder ser discipulados por él. Ese es el amor, hermano, que nosotros debemos sentir por nuestros hermanos. Ese es el amor y esa es la fe que nosotros debemos buscar en los hermanos. Aquí vemos un interés genuino, un interés que no buscaba un beneficio, sino que los buscaba Pablo por amor. Y eso es lo que debemos cultivar en nuestros discipulados. Si continuamos en versículos 7 y 8 de Tesalonicenses, dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo, al igual que los tesalonicenses, también se encontraba en una gran persecución y en gran sufrimiento a causa de la predicación del evangelio. Así que escuchar estas noticias fue algo que lo llenó de mucha alegría. Fue un bálsamo de alivio para el corazón de Pablo. Él se sintió muy contento. Estas noticias fueron un refrigerio que trajeron paz al alma de Pablo. En el versículo 8 dice: porque ahora vivimos al ver que estaban firmes en el Señor. Otras versiones dicen: porque ahora revivimos, porque ahora volvimos a la vida al ver que estaban firmes en su fe. Y esto es como cuando una persona se está ahogando, no puede respirar y siente qué impotencia de poder respirar, pero de repente vuelve a respirar y siente un gran alivio. Eso sintió Pablo cuando se enteró de las buenas noticias en Tesalónica.
Y es que, hermanos, cuando nosotros vemos a aquellos hermanos que nosotros hemos tomado un tiempo para discipularlos y nosotros los vemos que están caminando fielmente, que Dios está haciendo una obra, que ellos están creciendo y ahora ellos están empezando a dar fruto, eso trae mucho gozo a nuestra vida, eso nos llena de alegría. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vemos a otros hermanos que les hemos dedicado tiempo, que hemos pasado tiempo acompañándoles, enseñando la palabra, animándolos, pero vemos que no están caminando, que están desanimados, eso nos llena de tristeza, nos llena de angustia y nos preocupa porque nuestro deseo es ver que caminen de una forma firme en el Señor. Así que yo quiero preguntarte, ¿qué clase de discípulo eres tú? ¿Eres aquel que llena de gozo a tu hermano, que te está cuidando, que te está discipulando y le das alegría al ver que estás caminando bien? ¿O eres aquel discípulo que causa tristeza? Porque a pesar del tiempo que se ha invertido en ti, aún no se ve una fe firme. Yo quiero animarte a que puedas perseverar en tu fe, que podamos gozarnos de que tú estás caminando de una manera firme en el Señor. Sigamos viendo los versículos 9 y 10. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Pablo no tenía palabras para agradecer a Dios. Él estaba maravillado al ver la obra de Dios, al ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses. Esta parte es bien interesante porque no vemos a un Pablo jactancioso diciendo, esa es mi obra. No, Pablo se está gozando, esta es la obra de Dios. Esto es lo que Dios hace cuando está obrando en un corazón. Y eso es muy bonito y eso nos llena de alegría. Recordemos, no es nuestra obra, es la obra del Señor. Esta noticia trajo regocijo, trajo alegría, un profundo gozo al corazón de Pablo. Pero también esta noticia lo hizo orar de una forma más intensa. Este deseo de orar no era algo que venía de sus propias fuerzas. Fue Dios poniendo en él más ánimo, más deseo de verlos, más deseo de seguir orando por ellos. Y él ahora está pidiendo con más razón para que Dios le conceda ir a verlos e invertir tiempo en la vida de los hermanos. Yo quiero decirles que Tesalónica era una iglesia que estaba muy bien, estaba caminando en el Señor. Pero recuerden que el tiempo que Pablo estuvo fue un tiempo corto, fue 3 meses. Y Pablo sabía que era necesario darles un empujón más, afirmarlos más, confirmarlos en la fe, para que todavía esa obra que Dios estaba haciendo fuera más grande. Y ese debe ser el ánimo nuestro. Siempre debemos estar buscando animar a los hermanos. Para terminar, tengo algunas conclusiones. Primero, si te has sentido desanimado, si te has sentido triste por este tiempo de dificultad, yo quiero invitarte a buscar aliento en la palabra de Dios, a pasar más tiempo con el Señor, a gozarte en medio de esta prueba, sabiendo que Dios está perfeccionándonos, sabiendo que el Señor está en control. Pero también quiero animarte a pasar más tiempo con los hermanos. Conéctate a través de internet a un grupo casa. Conéctate a un grupo mediano o lleva un estudio. Estar con los hermanos es de mucho ánimo. Si te has sentido triste, yo te animo a reunirte con los hermanos. Eso te va a animar profundamente. Es muy importante que nos convirtamos en hermanos maduros, en hermanos mayores, que estamos dispuestos a invertir tiempo en la vida de otros, por amor y por servicio al Señor. Nuestra tarea es caminar con ellos, es afirmarlos en la fe, es exhortarlos en el tiempo de desánimo y encaminarlos a la madurez.
Es llorar cuando ellos lloran y reír cuando ellos ríen. Yo te quiero animar a convertirte en ese hermano mayor que ayuda a otros a caminar con el Señor. Es muy importante que al predicar enseñemos del amor de Cristo, enseñemos de su gracia, enseñemos de la misericordia, pero también es sumamente necesario e importante que les enseñemos acerca del costo. Es necesario preparar a los hermanos para cuando vengan las pruebas, para cuando venga el tiempo de aflicción, ellos puedan permanecer firmes con gozo en sus vidas y que puedan entender que están sufriendo por amor al Señor y que eso es de bendición. Por último, para Pablo su mayor consuelo, su mayor alegría, su mayor victoria fue que los hermanos estaban caminando firmes en la fe. Ese debe ser nuestro gozo, el ver que aquellas personas en las cuales hemos invertido tiempo estén caminando en la fe. Pero también nosotros debemos llevar gozo a sus vidas. Debe ser un mutuo apoyo en ánimo y un mutuo llevar. ¿Por qué? Porque eso va a traer gozo y va a animarnos a seguir haciendo la obra del Señor. Vamos a terminar, hermanos, orando. Mi deseo es que estés animado y puedas perseverar caminando con Dios. Acompáñame a orar. Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos encontrar ánimo y consuelo en tu palabra y porque tú has puesto hermanos maduros que nos ayudan, Señor, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de angustia. Ayúdanos, Señor, si ha habido desánimo, que podamos gozarnos en tu palabra y que podamos gozarnos en medio de la aflicción, sabiendo que tú estás obrando en nuestros corazones, perseverando, perfeccionando la obra que has empezado en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos crecer para convertirnos en esos líderes, que podamos ayudar a otros y que nuestro gozo, Señor, pueda ser la edificación de la iglesia, poder ver cómo hermanos están creciendo, cómo hermanos están caminando como lo hacía la iglesia de Tesalónica. Te alabamos, Señor, por tu obra. Te alabamos, Señor, por tu grandeza y por la transformación que haces en nuestras vidas. Te glorificamos y te decimos amén. Hermano, que el Señor te bendiga. Te animamos a acompañarnos el siguiente fin de semana. Un beso y un abrazo para todos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, ¿cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor? Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguirte en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí un eterno
Buenas, hermanos. Damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes que hoy pudo sintonizarnos y escuchar el mensaje de Dios. En especial queremos dar la bienvenida a las personas que nos sintonizaron por primera vez. Si pudieran mandarnos su nombre, su número de teléfono, su correo electrónico al correo de la Iglesia Impacto, nosotros les estaremos devolviendo el contacto y estaremos compartiendo información sobre la iglesia. Ya estamos finalizando y quiero compartir alguna información muy importante. Primeramente, recordarles a los padres y a todos los niños que la Escuela Bíblica Vacacional inicia del 6 al 10 de julio. Todavía están a tiempo para su inscripción. El tema es la única vía. Ustedes pueden ver en la pantalla la dirección donde pueden llamar o enviar su información para la inscripción de su hijo. Recordar también que los grupos medianos, tanto hombres, mujeres, profesionales y jóvenes, también se reúnen a través de este medio de Zoom y con el respectivo tiempo con sus líderes en el cual ya hayan establecido. Es el momento también que podemos invitar a otras personas realmente, o si tú no estás perteneciendo a ningún grupo, todavía hay mucho tiempo para poder inscribirte y poder estar juntos con nosotros compartiendo las enseñanzas y las oraciones. También quiero recordarles que nuestras ofrendas es una forma también de alabar al Señor, de darle gracias por todo lo que Él nos ha dado, por el sustento y por el cuidado. A continuación, ustedes pueden ver los números del BAC para que ustedes puedan hacer sus depósitos. También estamos compartiendo el RTN de la iglesia porque hay algunos bancos que sí están pidiendo esa información. Ya para finalizar, quiero que oremos y quiero que usted me acompañe desde su hogar, incline su rostro y concéntrese en el único Dios verdadero. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios nuestro, damos gracias, Señor, por la presencia en una forma virtual de todas estas personas, Padre. Doy gracias, Señor, porque pudieron escuchar tu mensaje, Señor. Un mensaje que edifica a la iglesia, edifica el corazón, edifica a la familia, Señor. En estos momentos de tanto estrés, de tantos nervios, Señor, y de tantas preocupaciones, tu palabra, Señor, cae como un ungüento, Señor, en nuestra alma, Señor, como un bálsamo refrescante, Señor, porque confiamos en ti, Padre. Gracias, Señor, todo lo pido en tu Hijo amado Jesucristo. Amén.